Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Hemos venido, Señor, con un deseo de escuchar palabra de Dios para nuestra edificación, la edificación de nuestras vidas como personas, como individuos, la edificación de nuestros matrimonios, Señor, la edificación de nuestra iglesia. Tu palabra, Señor, es la fuente de esta edificación para nosotros. Permite que tu Espíritu Santo sea en nuestras mentes, en nuestros corazones, trayendo la palabra y arraigando, Señor, este conocimiento, estas verdades que transforman nuestras vidas, para que podamos modelar nuestra conducta bajo estos principios, bajo estas normas, bajo estos consejos bíblicos, Señor, para nosotros. Te ruego por mis hermanos y hermanas, Señor, que están aquí, que han decidido, que han optado, Señor, por escuchar tu palabra en esta mañana. Te pido también por aquellos que vienen en camino, Señor, que podamos todos reunirnos con este propósito de glorificar, de exaltar, de adorar tu nombre. Te pido esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el texto que tenemos como base y ahorita voy a pasar directamente a lo que nos resta de esta enseñanza. El texto que estamos estudiando es Colosenses capítulo 3, versículos del 12 al 19. No es aislado, ¿verdad? Todo el contexto que vimos en semanas pasadas, pero este es precisamente el que estamos estudiando. Entonces, como una consecuencia, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, esto es la condición que nos permite hacer el resto de lo que estamos estudiando. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, actitudes que vamos a estar viendo hoy, si nos da tiempo, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad, y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. 16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Es lo que hacemos, o lo que pretendemos hacer aquí, que esta palabra de Dios habite en nuestros corazones, en nuestras mentes, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos o canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones, y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Mujeres, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Estuvimos viendo pues ya bastante de este tema y creo que la semana pasada concluimos en tratar de definir estas palabras. Como dijimos, este es el fundamento del por qué y cómo podemos revestirnos de estas actitudes. Si somos escogidos, si somos santos, si somos amados. Dios nos considera escogidos, santos y amados. No sé si alcancé a ver esto, pero voy a continuar a partir de esta diapositiva. Dice, si somos escogidos de Dios, apartados para Dios, amados de Dios y perdonados por Dios, entendemos que todo esto es por gracia de Dios. Entonces, esa es la consecuencia, es la lógica que tiene Pablo en el texto que estamos estudiando. En la lógica divina que Pablo nos explica en el texto, debido a estas bendiciones de gracia, a lo que recibimos, estas escogidos, amados, santificados o apartados, debido a estas bendiciones de gracia, el creyente tiene una responsabilidad solemne ante Dios. Y esa es que debemos vestirnos o revestirnos, según el texto, de las virtudes que definen la vida cristiana. Pablo menciona 8, las vamos a listar rápidamente aquí. El texto dice, vestíos pues, en base a este fundamento, como escogidos de Dios, santos y amados, y lista estas 8 actitudes o estas 8
virtudes de la vida cristiana: de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, aceptándonos, tolerándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, la octava dice, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Esas 8 actitudes, características que definen la vida cristiana, son las que nos está llamando Pablo en base a que somos escogidos de Dios, santos y amados. Esta condición nos permite, como hijos de Dios, desarrollar estas virtudes: misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, tolerancia, perdón y amor. Y lo que hemos estado diciendo es que esas actitudes se aplican a toda la iglesia, y especialmente hemos estado aplicando estas virtudes o esta forma de vida a las relaciones dentro de nuestro matrimonio. ¿Okay? Pregunta. Dice aquí el texto, vestíos, en base a que ustedes son santos, amados, escogidos, vístanse. Hay como un mandato, una acción que debemos hacer de entrañable misericordia y todas estas virtudes. La pregunta es, ¿cómo nos vestimos de estas actitudes de la vida cristiana? ¿Cómo nos vestimos de esas actitudes de la vida cristiana? ¿Cuál es la acción práctica para que esto sea una realidad en nuestras vidas? No solo pensar como Cristo, sino vivir como Cristo, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo también la semana pasada. No solamente estamos buscando que nuestra mente o que entendamos el conocimiento bíblico, sino que vivamos en base a ese conocimiento que estamos adquiriendo. No solo pensar como Cristo, sino vivir como Cristo. ¿Cómo podemos hacer eso en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica? Y además, ¿cómo lo hacemos de tal manera que la gloria en esta acción sea de Dios y no nuestra? ¿Alguna opinión? O sea, nos está pidiendo Pablo, nos está diciendo, ustedes son santos, son escogidos de Dios, son amados de Dios, y luego nos llama a que nos arropemos, nos vistamos con estas virtudes en nuestra vida diaria. Y lo estamos aplicando en matrimonio, pero eso sería en toda nuestra vida. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo lo hago en mi vida práctica? ¿Cómo lo hago en mi vida de día a día? Esta mandato, esta demanda de Pablo, ¿cómo la llevo a la práctica en mi vida? Y no solamente eso, sino que al mismo tiempo, en esa acción de hacer las cosas, no sea, mire, es que Alonso está haciendo este trabajo o está haciendo estas obras, sino que en esa misma obra la gloria sea de Jesucristo, de Dios, ¿verdad? ¿Cómo nos vestimos de estas actitudes y al mismo tiempo que lo que estamos haciendo sea para la gloria de Dios? Sí. Bueno, primero cuando dice vestidos, está usando esa palabra, ¿verdad? Como también se usa también para la armadura, ¿no? En realidad, toda buena dádiva y todo defecto desciende de lo alto. Y nosotros, aunque sabemos, ¿verdad?, que es el Señor el que produce en nosotros, el que debemos ser, también debe haber una intención nuestra. Y el vestirnos es más como abrazarlo, ¿verdad? O sea, no es una profesión intelectual, hay una intencionalidad, hay una Práctica hay diaria. una práctica, hay un deseo, digamos, que se busca. Ahora, al final, pues vivimos dependiendo del Señor. ¿Cuántas veces nos pasa que decimos, me voy a esforzar este día? Y estamos ahí, pues estamos alerta en no pecar en algún área que sabemos que tenemos que pecar, y luego fallamos, ¿verdad? Bueno, una cosa no excluye la otra. Me refiero a que al final Dios es el que produce
lo hemos dicho aquí demasiadas veces, bastantes veces, y siempre es bueno estarlo recordando, ¿no? Como dice Pedro, sabiendo que Dios es el que lo produce en nosotros, nosotros tenemos que ser intencionales, esforzarnos, pero esforzarnos con la mente de que la victoria no está en nuestro esfuerzo, sino esforzarnos con la mente de que la victoria está dependiendo del Señor. En dependencia. Dependiendo del Señor. Okay. ¿Verdad? Pero quiero remarcar, una cosa no excluye la otra. Claro. Tenemos que esforzarnos demasiado. Es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Sí, Es el llamado que tenemos. Ajá, Pablo dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, no me corresponde a mí ver cómo, ni en qué medida, ni qué mecanismos usa Dios para producirlo en mí. Lo que me corresponde a mí es lo que está dentro de mi ámbito natural. Sí, me refiero a lo que alcanzo a ver y sobre las cosas sobre las que tengo control en cuanto a mis decisiones. Pues yo me esfuerzo, pero dependo del Señor. En mi vida, termino con esto, he experimentado que las mayores victorias es cuando yo le digo al Señor, de plano, no puedo. Por favor, tú tienes que ayudarme porque yo no puedo. Pero eso no elimina que yo tenga que seguirme esforzando. Simplemente descanso en que Él lo va a hacer. Como dice la palabra, da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperar. Gracias. Esa es la idea central, creo, que sí lo hemos repetido varias veces, lo hemos tratado de enseñar de diferentes maneras, pero esta actitud o esta vida práctica lo hacemos como responsabilidad propia, individual, y lo hacemos en dependencia al dador. Estaba diciendo el pastor, de ahí vienen todas las dádivas, todos los regalos que recibimos. Lo hacemos en dependencia al dador, reconociendo que de Él es la fuente de estas bendiciones. Nosotros no podemos hacer nada separados de Él, lo hemos visto, enseñado de muchas maneras. Debemos reconocer eso, no lo podemos hacer separados de Él. Si comprendemos eso, entonces derivamos nuestras acciones, buenas obras, estas actitudes que hemos estado platicando, de la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Esto de amados, de escogidos, de ser santos, de esta identidad que tenemos en Cristo, derivamos, ¿verdad?, estas actividades, esas acciones que debemos hacer. Y reconocemos que esto es posible por la obra que Cristo hizo en nosotros. No sé si fueron muchas palabras, pero al final somos responsables para vivir como hijos de Dios. Somos responsables para vivir y ser dignos representantes del Evangelio. Tenemos una responsabilidad directa, ¿verdad? Nosotros. Y al mismo tiempo en nuestras mentes lo hacemos en dependencia, sabiendo que fuera de Cristo, pues es imposible para nosotros. Pero eso no nos deja libres de responsabilidad. Tenemos que vivir, tenemos que echar mano, en otra expresión de la palabra de Dios dice, echar mano de la vida eterna, de los dones que Dios nos ha dado, de las condiciones de nuestra vida en la que ahora estamos viviendo en Cristo Jesús, para ser representantes del Evangelio. Dignos representantes del Evangelio, o sea, que tengamos esta actitud y que al mismo tiempo lo hagamos en dependencia a Dios. Sí, hermano. Sí, hermano, lo más como tratando un punto cuando dice nosotros no podemos hacer nada separados de Él, lo sabemos totalmente, pero la cuestión es que para poder dar ese fruto del que está hablando, hermano, yo creo que es importante la oración y el estar en la palabra todos los días, porque es como cuando prendemos el carro, ¿no? Encendemos y tenemos que encender esa llama en nosotros, porque si andamos en las cosas del mundo no vamos a tener la actitud que tiene Cristo, o sea, a tratar de imitarlo a Él. Correcto. En su vida. Pero si estamos viendo la palabra y si oramos primeramente para que Él nos dé, porque la tendencia es hacia Él, ¿no? Hacia su palabra. Santo,
y el espíritu empieza a esa efervescencia y empieza uno a leer y empieza uno a comprender. Y parece como si prendiera uno el boiler, ¿no? O sea, anda uno, mientras anda en la palabra, uno se mantiene 2, 3, 4 horas bien, como dice el pastor. O sea, desgraciadamente nuestra carnalidad se va bajando esa llama y caemos en esos pecados que sabemos y volvemos a caer y repetimos eso y después nos redarguye de estar haciendo eso mal. Pero si oramos, en todo momento tener el Señor, yo hablo cuando orar es reconocer ese momento, estoy pecando, que no puedo, Padre, ayúdame Señor, ayúdame. Y si tengo ese tiempo, ese momento de agarrar la palabra, necesito nutrirme. Correcto, sí. De hecho, el mismo texto dice que la palabra de Dios debe habitar en nosotros abundantemente, ¿verdad? Esa es una condición necesaria, esta de la oración y de que la palabra de Dios, o sea, no puedo vivir de acuerdo a la palabra de Dios pues, si no conozco la palabra de Dios. No puedo vivir de acuerdo a las enseñanzas del Señor Jesucristo si no entiendo, si no comprendo, si no conozco estas enseñanzas. Pues la palabra de Dios debe abundar en nosotros. Esta es una... También nos esforzamos para tratar de explicar esto, pero creo que lo he dicho yo de diferentes maneras, que de forma sistemática, debe ser una práctica sistemática en nuestras vidas, una práctica diaria, abundante, de estudiar, de leer la palabra de Dios. Estaba escuchando a no me acuerdo si fue Piper o no, pero tenemos el privilegio de leer la palabra de Dios. Y Dios usó la lectura como el medio para propagar su palabra. O sea, sí usamos la predicación, usamos la enseñanza, pero tenemos la palabra de Dios escrita. Es nuestra responsabilidad alimentarnos a través de la lectura diaria, cotidiana, abundante de la palabra de Dios para poder vivir de acuerdo a esa palabra, de acuerdo a esa enseñanza. A veces creemos que es solamente necesario escuchar al predicador, escuchar al pastor, que es, ya lo hemos dicho muchas veces, 1 hora a la semana, a lo mejor 1 hora y media, 2 horas máximo, ¿verdad?, a la semana. Esto no es suficiente para nuestras vidas. Esto no alcanza a nutrir lo suficiente nuestras vidas. Por más bueno, por más excelente que pueda ser el predicador, que pueda ser el mensaje, no es suficiente para todos los días de la semana, para todos los días de nuestras vidas. Necesitamos a nivel individual, a nivel personal, como una práctica que amamos, que atesoramos, leer la palabra del Señor, estudiar la palabra del Señor de manera individual. Y hay muchas formas, y este no es el tema, ¿verdad?, pero ya aprovechando, hay muchas formas de hacerlo. A veces la gente es como que se abruma o dice, ¿cómo voy a empezar? Es tanta la información que podemos tener, tanta la información que podemos estudiar. Y a veces ya por la magnitud de la información, pues ni siquiera empezamos. Entonces empiece, ¿verdad? A lo mejor no va a poder ser el experto bíblico, pero en nuestra vida diaria podemos profundizar poco a poco, ir madurando en las doctrinas, en las enseñanzas, en las prácticas, en las actitudes que la palabra de Dios nos dicta para nosotros, ¿no? La primera razón por la que podemos vestirnos del carácter de Cristo es porque hemos sido escogidos por Dios. Este es un privilegio inmenso y eso también hay que meditarlo. De entre todos los seres humanos, Dios nos miró, nos eligió y nos salvó. No por mérito propio nuestro, sino por su gracia soberana. Cuando, al menos me sucede a mí, cuando yo medito en esa acción de Dios, cuando yo medito en lo que Dios hizo y cómo
fuera de toda vanagloria, fuera de toda posible, ¿cómo podríamos llamar? A veces creemos que somos mejores que las otras personas. A veces creemos que, pues sí, Dios me escogió a mí porque pues yo no soy un asesino, no soy un violador, no soy... Necesitamos comprender la gravedad de nuestro estado de pecaminosidad, ¿verdad? La gravedad, y cuando entendemos eso y cuando entendemos que Dios nos escoge, eso debe nutrir nuestra vida, debe marcar la forma en que vivimos, porque comprendemos lo que Dios hizo por nosotros. Entonces, una de las primeras razones por las que podemos vestirnos de esas actitudes es porque precisamente Cristo o Dios nos escogió. Nuestra salvación no comenzó en nuestra conversión, ni siquiera en la cruz, sino antes de la fundación del mundo. Dios nos destinó para salvación. Somos salvos con un propósito eterno. Según Efesios 1:4, somos salvos para ser santos y sin mancha delante de Él. Y aquí es donde estábamos hablando de esta responsabilidad. Con el privilegio viene esta responsabilidad. Vivir en santidad. Ese es el llamado que tenemos. Como escogidos de Dios, somos llamados a vivir en santidad. Y hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, como lo entendemos y lo conocemos. Salud. Quien se sabe escogido, recibe no solo una razón para vivir, sino un estilo de vida definido. Es un estilo de vida que debemos vivir como hijos de Dios, como escogidos de Dios, como amados de Dios, como santos de Dios. Somos llamados a un estilo de vida específico, bíblico, bajo esta ética del reino, ¿verdad? Afirmar que hemos sido escogidos por Dios es afirmar implícitamente que hemos sido apartados por Él para ser su pueblo. Ser escogidos implica ser santos, es decir, separados del mundo y de una manera y de su manera de vivir. Y esto es que somos reservados para Dios y para su justicia. Es lo que tratamos de explicar o decir cuando hablamos, o al menos cuando me toca a mí hablar del matrimonio y hablar de las circunstancias que podemos vivir dentro del matrimonio y cómo reaccionamos a esas circunstancias. Debemos hacerlos bajo el patrón bíblico en el que vivimos, en el que Dios nos ha colocado como sus hijos, como santos, como escogidos, como amados. Todo esto está en juego. Cuando yo reacciono carnalmente, estoy haciendo afrenta, ¿verdad?, al llamado que tengo delante de Dios. Como escogidos, como santos, como hijos de Dios, somos llamados a que nuestras acciones, a que nuestras decisiones, a que nuestras actitudes reflejen pues la voluntad de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas y que Dios sea glorificado. Dábamos el ejemplo semanas pasadas de que si usted tiene conflictos y si pudiera imaginar que 50 otros matrimonios, 50 otras parejas están viendo lo que sucede en su casa, ¿cómo van a dar gloria a Dios por lo que sucede en casa? La única manera es que la actitud de los cónyuges sea de perdón, de tolerancia, de benignidad, de mansedumbre, de humildad. Estas que estamos tratando de definir, eso va a dar gloria a Dios. Ese matrimonio con esas actitudes, con ese llamado y esa apropiación del llamado a la vida cristiana es lo que va a glorificar a Dios. Ese es el llamado que tenemos como matrimonios, como hijos de Dios, a que el nombre de Dios, que la gente que vea, que observe
nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestras actitudes, pueda decir, mira, para esa persona o para ese matrimonio, lo más importante es la gloria de Dios. Lo más importante es que Dios sea glorificado. Lo más importante es que no pisotear el nombre de Dios, no vituperar el evangelio que predicamos. Porque nuestras actitudes, nuestras condiciones de vida, si no son de acuerdo a la palabra de Dios, si no son de acuerdo a este llamado, están haciendo afrenta, ¿verdad?, al llamado que tenemos de Dios, a Dios mismo. Por definición somos diferentes al resto de los hombres, porque vivimos en una relación de adoración a Dios. No sé si se entiende eso. Nosotros somos los que adoramos a Dios. Tenemos una relación de adorar al Dios del universo. El que vea su vida como estudiante, como trabajador, como esposo, como esposa, va a decir, o sea, si está haciendo algo erróneo, este es el que adora a Dios. Este es el que tiene como Dios al supremo del universo. Nuestra actitud, nuestras reacciones, nuestras conductas, ¿glorifican a Dios o vituperan el nombre de Dios? Por definición somos diferentes al resto de los hombres porque vivimos en una relación de adoración a Dios, en la cual nos sometemos a su voluntad y anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos de practicar, hemos de vivir en consecuencia con la santidad de Dios. La segunda razón por la que podemos revestirnos de esta ropa de Cristo, de estas virtudes que se menciona en este pasaje, es que somos santos, llamados a la santidad, a apartarnos de las normas del mundo y a vivir como nuestro Señor Jesucristo. Muchas de las pláticas que tenemos con los matrimonios o que hemos tenido a través de los años, cuando hablamos de las circunstancias, de la problemática que atraviesan, muchas veces dicen, pues es que así sucedió en mi familia, es que así lo veo en la sociedad, es que es común entre las personas. Pero nosotros, hermanos, como hijos de Dios, nuestro patrón de vida no es el de la comunidad, no es el de la sociedad, no es ni siquiera el de la familia en la que vivimos. Porque a veces por tradición, por herencia familiar, por situaciones educativas o de formación, nos conducimos, obramos, decidimos, reaccionamos, pero nosotros somos hijos de Dios. Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Tenemos la verdad de Dios que dicta las normas para nuestros matrimonios. No quiero sonar dictatorial, pero no se nos permite reaccionar de una manera distinta. Somos llamados a reaccionar, a obrar, a decidir, a reaccionar de acuerdo a la enseñanza que hemos recibido. Ustedes son santos, ustedes son escogidos. Obren, reaccionen, decidan como santos, como escogidos de Dios. Ya no bajo las esclavitudes de las tinieblas, sino ahora conforme a la ética de este reino en el que vivimos, de acuerdo a la enseñanza bíblica, de acuerdo al llamado que tenemos en Cristo Jesús. Pero la razón más grande de todas
por la que podemos arroparnos de todas las virtudes de Cristo, es que somos amados por Dios. Esos son en la lógica de Pablo, estos son los fundamentos. Tú eres amado, tú eres santo, tú eres escogido. Entonces, vístete como escogido. Piensa como amado. Reacciona como santo. ¿Sí me explico la lógica de Pablo? Podemos arroparnos de todas las virtudes de Cristo porque somos amados de Dios. Y esto a pesar de nuestros pecados. Somos capacitados para amar solo cuando somos amados por Dios. Levante su mano. ¿Quién de aquí es escogido? ¿Quién de aquí es amado de Dios? ¿Quién de aquí es santo, según la definición? Todos aquí, ¿verdad? A todos nosotros nos está diciendo Pablo. Entonces, tomen esta ropaje de Cristo, esta mansedumbre, esta humildad, estas actitudes que definen el reino y vívanlas. Porque lo pueden hacer, porque son santos, porque son escogidos, porque son amados. Es lo que nos está diciendo Pablo. Vivamos de acuerdo a esta posición en la que estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Si Dios nos ha escogido y nos ha llamado a la santidad, es porque nos ama. Así su amor hace posible el nuestro. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y es donde estábamos hablando al principio de dónde derivamos estas actitudes. No es porque yo sea mejor que la otra persona. No es porque yo sea distinto en el sentido de capacidades propias, sino porque entiendo y comprendo lo que Dios ha hecho en mi vida. La mayoría de nosotros, hermanos, aquí lo tengo, muchos de nosotros, por no decir todos, cuando entramos inicialmente en el reino de Cristo, tenemos las emociones y los sentimientos seriamente dañados. ¿Quién puede decir amén a eso? O sea, conflictos, problemas que no entendemos, o sea, los sentimientos, nuestras emociones seriamente dañados. Y luego nos pide el pastor, ámense unos a otros. Pues ¿cómo le hago? No sé amar. Nunca me enseñaron a amar. No sé cómo hacer eso. El dominio de las tinieblas ha tenido terribles efectos destructivos en nosotros. Y nuestro profundo egocentrismo nos hace muy poco capaces, por no decir incapaces, de amar. Y esto de amar como Cristo nos amó, que ese es el patrón, ¿verdad? Es el llamado. No solamente a la definición de amar humanamente hablando, sino a amar como Cristo nos amó, a perdonar como Cristo nos perdonó, a abrazar como Cristo nos abrazó. Pero en Cristo somos trasladados ahora al ámbito del amor de Dios. Y cuando vamos comprendiendo o profundizando en este amor, en este conocimiento de Dios, su espíritu, y eso es lo que decía el hermano Víctor, de estar en la palabra, estar en la oración. Cuando vamos comprendiendo esto, su espíritu despierta en nosotros la capacidad de amar. Yo creo que todos pudiéramos dar testimonio de eso, de alguna manera u otra, en nuestra vida.
Al menos yo lo puedo hacer de forma personal. El Señor alcanzó mi vida, yo tenía 24 años, tengo 55 actualmente, hagan la cuenta, ya bastantes años. De joven, 24 años, te crees, no quiero ofender, pero te crees Superman, ¿verdad? Te crees que lo sabes todo, que lo puedes todo, que estás, no sé, en la cima del mundo. Lo que no nos damos cuenta es que todo a lo que aspiramos fuera de Dios está contaminado, está marchado, está marcado por nuestra pecaminosidad. Aún lo que consideramos, como relaciones, como amor, como todas estas cosas que vivimos antes de Cristo, están manchadas. Y ha contaminado nuestras mentes, ha contaminado nuestras emociones, ha contaminado nuestra forma de percibir la realidad. Entonces tenemos que, dice, arroparnos de lo que es diferente, de esta forma distinta de ver las cosas. ¿Y cómo podemos hacerlo? Porque Cristo ya te salvó, porque Cristo ya te santificó, porque Cristo ya te eligió, ¿verdad? En esa realidad, en esa nueva postura es que Pablo nos dice, ahora sí puedes revestirte con humildad, con mansedumbre, con misericordia, con amor. Amados, si Dios así nos amó, dice Juan, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En esa medida, en ese grado. Él nos amó cuando éramos aún pecadores. Él nos amó cuando éramos enemigos de Dios. Él nos amó cuando habíamos traicionado a Dios. La gente cree que amar a las personas o amar a su esposo o a su esposa es amarlo cuando todo está bien. Cuando esta persona me ama de regreso. Cuando es recíproco el amor. El Señor no nos amó así. El Señor nos amó cuando no le amábamos, cuando le odiábamos. Nos amó cuando éramos enemigos de Dios, nos amó. O sea, ese es el patrón al que somos llamados. A veces creemos que el amor debe ser recíproco. Y claro, esperamos que sea recíproco, pero no es el patrón bíblico. Somos llamados a amar aun cuando nuestro esposo o nuestra esposa no está al mismo nivel de amor que nosotros. Eso por decirlo de una manera. Cuando nos ha traicionado, cuando ha faltado, cuando ha pecado contra nosotros, cuando nos ha herido. A eso somos llamados. Para que el nombre de Dios sea glorificado. En esas condiciones, ¿verdad? Pablo nos llama a revestirnos de las virtudes de Cristo. Esto significa vivir de manera coherente con nuestra nueva identidad en Él. En el matrimonio, estas virtudes son esenciales para la armonía y para dar gloria a Dios en nuestras relaciones matrimoniales. Una de las virtudes que vimos en el texto es que debemos revestirnos de tierna compasión. ¿Cómo se ve eso? Y es un ejemplo nada más. En el matrimonio, la compasión significa sentir
con la otra persona, sentir lo que la otra persona siente también. Alegrarse con sus alegrías y llorar con sus tristezas. Implica escuchar con empatía, comprender sus luchas y no minimizar su dolor. Tierna compasión, entrañable compasión, dice otro texto, otra versión. Dedica tiempo para preguntar cómo se siente tu esposo o tu esposa. Y muestra interés genuino. La compasión, hermanos, abre la puerta a la unidad en el matrimonio, al amor, a la bondad. Para que tú puedas expresar bondad hacia una persona, tienes que primero experimentar misericordia hacia esa persona. Una actitud interna que se refleja en la bondad externa. Eso es lo que nos está pidiendo Pablo, que vivamos estas actitudes, que vivamos en este contexto nuevo en el que Dios nos ha colocado. Bondad. La bondad es la compasión en acción, es como consecuencia de esta compasión. No basta con sentir, ay, me siento mal, me siento triste por esa persona. Hay que actuar. En el matrimonio esto se traduce en gestos concretos. Servir a la persona, ayudar a la persona, cuidar a la persona. O sea, actitudes concretas. Servirle, ayudarle, cuidar. Haz cosas pequeñas que demuestren tu amor. Una palabra amable, una tarea que alivie su carga, un detalle inesperado. La bondad fortalece nuestro vínculo, ¿verdad?, en el matrimonio. Debemos vivir así. A eso hemos sido llamados. De esa manera debemos vivir como hijos de Dios. 3. Humildad, dice el texto. La humildad destrona nuestro ego y pone a Dios en el centro. En el matrimonio significa considerar al otro como más importante que uno mismo. Eso es tan complicado. Pero ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. Es como debemos vivir nuestros matrimonios. Considerar a la otra persona como superior para poder servirle, ¿verdad? Para poder entregar nuestra vida ahí, para sacrificar nuestra vida a esa persona o para ayudar a esa persona. Evita la actitud de yo tengo razón. Aprende a pedir perdón sin excusas y a valorar las opiniones de tu esposo o de tu esposa. Esta actitud, la humildad, evita conflictos y fomenta la paz. Todos creemos, no sé si por formación o egoísmo, por pecado, que tenemos derecho a cosas. Tenemos derecho a ser amados, decimos. Cuando pensamos así, estamos poniendo nuestra persona por encima de la otra persona. Necesito pedir a Dios que haga la obra de tal manera que podamos pensar en cómo debo amar a la otra persona
¿Cómo debo servir a la otra persona? ¿Verdad? Con la actitud de que esta persona es por encima o superior a mí. Mansedumbre. Creo que voy a descansar este y uno más, pero mansedumbre. Esta actitud, hermanos, de mansedumbre no es debilidad. A veces se confunde esta actitud de mansedumbre con una persona que es débil, una persona que no tiene decisión, una persona que no se impone. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. En el matrimonio es responder con calma cuando hay tensión, sin devolver mal por mal. Cuando Él nos ofende, creemos que esa persona nos debe algo ahora. Que ha creado una deuda con nosotros. ¿Me ofendió? Pues tiene que buscar mi perdón. O sea, somos tan centrados en nosotros mismos que cuando recibimos ofrenda o alguien nos ofende, creemos que esa persona ahora nos debe y queremos que pague antes de perdonar. Queremos que sufra mi desprecio, mi silencio, X actitud que usted tenga, antes de poder perdonar a la persona. Porque me debe, me ofendió. Ese no es el llamado para los hijos de Dios. No es el llamado que tenemos. Porque nuestras deudas han sido totalmente perdonadas por Dios. Lo que nosotros debíamos a Dios ha sido totalmente perdonado. Y creo que ya lo dijimos eso, pero ¿con qué cara me presentaré delante de Dios para decir, hermano, perdón, Señor, no pude perdonar porque vea todo lo que me debía? Mira, me ofendió este día, me faltó al respeto este otro día y no pude perdonar porque me debía todo esto. ¿Qué nos va a decir el Señor? Nos centramos en nuestras propias, en nuestro ego, en nuestra propia persona. Eso nos impide vivir en estas virtudes a las que hemos sido llamados. Cuando surja una discusión, decide no levantar la voz ni herir con palabras. Ora antes de responder. La mansedumbre desactiva la ira y protege el amor. No devolvamos mal por mal, ¿verdad? El Señor no devolvió mal por mal. Y ese es nuestro patrón, ese es nuestro ejemplo. Él nos dio bien a cambio de nuestro mal. Él absorbió el costo de nuestra deuda para que nosotros no tuviéramos que pagar la deuda. Y somos llamados a hacer lo mismo. Esta gracia que recibimos de Dios de forma vertical, la extendemos. Y con esta cubrimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hermano, ¿verdad? A nuestro vecino, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hermano que nos ofendió. Paciencia. Voy a dejarle hasta aquí. Paciencia. La paciencia es soportar con amor las diferencias y los defectos de otra persona.
Ya lo dijimos mucho de esto, no somos perfectos, somos pecadores, vivimos con una persona que es pecador, que es pecadora. No que, ¿cómo se dice la palabra? No que seamos, no sé la palabra correcta, alcahuetes, en cuanto al pecado de la persona, pero el Señor nos perdonó, hermanos, en las peores condiciones pecaminosas en las que estábamos. Él nos perdonó en la más vil de nuestras condiciones. Somos llamados a hacer lo mismo. El matrimonio significa no reaccionar con ira ante las provocaciones y dar tiempo para que la persona cambie o madure o crezca o sea santificada. Recuerda que tu cónyuge está en proceso, igual que tú. Sé lento para la ira, rápido para escuchar. La paciencia mantiene la relación firme en medio de las pruebas que atravesamos. Voy a dejar hasta aquí, ya se acabó el tiempo, pero quedarían unas 2, 3 palabras que habría que definir. Pero creo que ya terminamos esta escuela dominical. Creo que nada más eran estas 3 semanas. En otra ocasión podremos terminar el tema, pero esta es la enseñanza principal, que debemos vivir nuestras vidas de acuerdo al llamado que hemos recibido, como santos, como escogidos, como amados de Dios.